Buenos días con todos, con todas. Realmente cuando se formó la Comisión Ocasional Especializada AMPETA, nosotros saludamos la conformación de esta comisión. Apenas hubo la voluntad política de crear esta comisión, yo emití una carta al entonces presidente de la Asamblea Nacional pidiéndole nuestra comparecencia inmediata a esta comisión especializada el año pasado, tomando en cuenta la importancia que tiene el ejercicio democrático, no solo del control político, sino de la fiscalización de los distintos actos que hace un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Creo que desde ahí hay un informe ya publicado por la Comisión Ocasional Especializada AMPETA. Ese informe contiene un conjunto de elementos de diagnóstico que ya han sido puestos a la luz de la opinión pública y plantea un conjunto de recomendaciones. Esas recomendaciones, de acuerdo a la comisión interinstitucional que fue creada por el presidente de la República el año pasado y que hemos tenido varias reuniones de seguimiento, como luego podremos observar, tuvimos una de las reuniones y la doctora Silvia Salgado en esa reunión manifestó la necesidad de que nosotros hagamos un alcance en un plazo de 30 días a las distintas recomendaciones que plantea el informe de la Comisión Ocasional AMPETA. Lo hicimos, emitimos ese informe por escrito a la Asamblea Nacional y luego entiendo que esta comparecencia es parte de generar una explicación alrededor del informe y de agregar otros elementos importantes que pueden estar marcando la coyuntura, en este caso por los distintos casos que se van sucediendo y que merecen también nuestra acción inmediata y oportuna. Hemos preparado una presentación que va en esos sentidos. Es decir, por un lado, organizarle alrededor de las distintas estrategias que nosotros realizamos en el Ministerio de Educación, que están contempladas. Yo le voy a pedir que vayamos pasando las láminas de acuerdo a lo que yo le pida. Que ahí aparece, digamos, el logo de la estrategia. Nuestra estrategia se llama Más Unidos, Más Protegidos, y esa estrategia engloba un conjunto de acciones que están relacionadas con la información, con la transparencia de la información, con la restitución de derechos de las personas afectadas, con los aspectos de prevención y con elementos de sanción tanto en el ámbito administrativo como penal. Abajo de esa estrategia aparece una frase que es la que nos ha conducido a nosotros en toda nuestra acción: no tener ningún tipo de tolerancia con actos que están reñidos con las leyes de nuestro país, con los derechos de nuestros niños y jóvenes y fundamentalmente con los principios de convivencia que deben guiar a una sociedad. Creo que este es un problema de corresponsabilidad social, no solo del sistema educativo. Vamos a ver un conjunto de información que demuestra que es así, es decir, estamos frente a un problema grave de sociedad y así hay que entenderlo. Y mientras más rápido lo entendamos, las acciones que tenemos que desarrollar entre todos van a ser mucho más contundentes. Entonces, por eso la palabra o las dos palabras tan fuertes ahí que dice cero tolerancia. También quisiera empezar contextualizando algunos temas de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, hay un informe del año 2015, el 27% de las niñas y el 14% de los niños en el mundo sufren algún tipo de violencia sexual. Es decir, hay un problema de ocurrencia en todo el planeta y América Latina no es la excepción. Al contrario, es una región absolutamente explosiva en el tema. Perú, nuestro cercano vecino, para no ir muy lejos, ocupa el tercer lugar en los casos de violencia sexual contra niños y niñas, de acuerdo al informe de la OMC. Entonces, ante un problema estructural tan mayúsculo, muchas veces hemos sido, creo que, culpables de una negligencia social, porque en vez de reaccionar con indignación frente a un hecho tan grave, se suele decir que son hechos aislados o son casos aislados, y se vira la página. Y creo que la niñez de nuestro país es un bien superior y no es ningún justificativo
para comprender o entender y peor aún aplicar política pública creyendo que son casos aislados. Estamos frente a problemas de dimensiones mucho más altas e incluso veremos cómo alrededor de los aspectos de destape se van descubriendo, se van denunciando hechos como el trágico testimonio, el duro testimonio que acabamos de escuchar del arquitecto Palacios, donde estamos hablando de actos sucedidos hace prácticamente más de 50 años. Y está bien que generemos esta cultura de la denuncia y de no tener ningún tipo de impunidad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esa es la forma como hemos organizado la presentación. Están los 4 elementos centrales de la estrategia Más Unidos, Más Protegidos, un elemento de información, los aspectos de sanción, restitución de derechos, prevención y finalmente algunos elementos de articulación interinstitucional. Siguiente, por favor. Nuestro compromiso ha sido mantener e impulsar una política de cero tolerancia frente a los casos de abuso sexual y hemos emprendido la estrategia Más Unidos, Más Protegidos, como había señalado anteriormente, con los ejes indicados. Siguiente, por favor. Aquí hay un elemento importante que creo que marca algunas definiciones también relevantes como sociedad. El 19 de octubre del año pasado nosotros solicitamos al presidente de la República, mediante ese oficio que está ahí en la pantalla, la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales cometidos en contra de niños, niños y adolescentes. Fue un documento público, yo lo oficié al presidente de la República, y este pedido fue incorporado en la consulta popular del 4 de febrero del 2018, en la pregunta 7 concretamente, para que nunca prescriban los delitos sexuales contra niños, niños y adolescentes. Hubo un sí mayoritario en esta pregunta, con el casi 74% de los votos válidos, que creo que marca la determinación de la sociedad ecuatoriana y el control a quien nos debemos, que es el pueblo del Ecuador, a tener entre todos los estamentos que organizamos la vida jurídica y social de un país, medidas claras y contundentes para actuar sobre este problema. Siguiente, por favor. Respecto a los temas de información. Siguiente. Esa lámina que espero que la podamos ver todos en forma adecuada, expresa bien la problemática general a la cual nos estamos enfrentando. Si es que no la alcanzan a ver bien, voy a ir planteando algunos de los elementos que están ahí. El sistema judicial del país entre el año 2015 y el año 2017 tiene registradas 27.666 denuncias de delitos sexuales a nivel nacional, en general en todos los ámbitos que componen esta tipología grave de delitos. 27.666. De acuerdo a los datos de organismos internacionales, se cree, de acuerdo a las estimaciones que han hecho los datos de Naciones Unidas particularmente, que hay una denuncia que solo es del 10% generalmente de ese universo total. Es decir que aquí, si siguiéramos la estadística internacional, estaríamos frente a una subvaloración prácticamente del 90% de los casos que posiblemente ocurren realmente en una sociedad. Y eso ya nos plantea lo que yo señalaba al inicio, la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y por eso destaco las palabras de la doctora Salgado de generar los suficientes mecanismos de coordinación, que en nuestro caso luego veremos en qué han consistido. Luego baja ese número, digamos, a los delitos sexuales contra nuestra niñez a nivel nacional en el periodo 2015-2017, y esos son los datos que están ahí, 4.854. Las denuncias que hemos receptado en el sistema educativo nacional entre el año 2014 y el año 2018, corte la semana pasada, alcanzan a 3.300. Las denuncias que están fuera del sistema educativo llegan a 1.677, las denuncias que están dentro del sistema educativo llegan a 1.623. De esas denuncias, las relacionadas con docentes y autoridades en el mismo periodo donde están contemplada la información, llegan a 1.212.
las relacionadas con personal administrativo y de limpieza, 74, y las relacionadas con estudiantes, 337. Siguiente lámina. Ahí aparece en un gráfico las denuncias. Hemos tratado de construir una serie en el tiempo desde los años 2004 hasta el 2018, había señalado con corte la semana pasada, y creo que ahí uno ya puede sacar bastantes conclusiones importantes. Primero, el tremendo subregistro de información que tenía el país. Es decir, es absurdo pensar que en el año 2004 teníamos un solo caso o una sola denuncia. Es absurdo. Y esos datos, vemos esa tendencia prácticamente hasta el año 2013. Creo que ha habido una mejora de la cultura de la denuncia. Esa mejora de la cultura de la denuncia se expresa fundamentalmente en los números que alcanza el año 2017, la forma como hay que entender la línea roja, digamos que está al lado de la línea azul, es del año de cometimiento del aparente delito, digo aparente delito porque se trata de denuncias. Creo que esto obedece, entre otras razones, a una definición de protocolos de actuación mucho más ágiles y a una campaña informativa sostenida y posicionada para saber dónde denunciar y perder el miedo a la denuncia. Creo que como sociedad debemos perder el miedo a la denuncia. Siguiente lámina, por favor. En esa lámina se demuestra, digamos, los datos porque aparecen esos gráficos de barra que suman, digamos, entre los dos gráficos de barra en cada año, lo que ocurre en el sistema educativo, tanto dentro como fuera del sistema educativo, y es importante observar, digamos, la proporcionalidad de las denuncias que se hace en el sistema educativo, pero que ocurren fuera del sistema educativo. Es decir, se las recepta dentro del sistema educativo, pero no necesariamente ocurren dentro del sistema educativo, lo cual implica de una u otra manera más confianza en la institución educativa para hacer la denuncia. Se recoge denuncias de violencia sexual cometidas dentro del sistema y fuera, y creo que hay una visión de ir recuperando una comunidad educativa que tiene que organizarse y trabajar sobre estas temáticas tan duras que estamos tratando el día de hoy. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasaba con la información que disponía el país? No existía información completa ni sistematizada. Esto yo lo he dejado sentado en varias entrevistas públicas, en los distintos informes que yo he emitido a la Comisión Ocasional AMPET especializada, en todas las comparecencias públicas que hemos hecho como Ministerio de Educación. He dejado formalizado este hecho, que no existía información completa ni sistematizada en el país, que era una información absolutamente desordenada, la que se contaba en el Ministerio de Educación, que no permitía hacer un seguimiento cabal de los distintos casos. A partir del agosto del 2017 se organiza, se sistematiza y se centraliza la información en el Ministerio de Educación. Y ahí hay un elemento importante que nos ha ayudado a construir esto, que es la guía para registrar la información de la matriz de denuncias de violencia sexual cometidas o detectadas en el sistema educativo nacional, que fue emitida en este año, producto de los acuerdos de la Comisión Interinstitucional que se ha creado, con la finalidad de homologar el manejo de casos, cifras, de estadísticas, tener un solo sistema homologado de información, un sistema en línea, donde están participando esas instituciones que aparecen en la pantalla, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos como entidad rectora de la información del país, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. En agosto del año 2018 vamos a contar con un sistema informático donde ese sistema estará en línea, disponible para todos los usuarios en la forma más transparente para ver los distintos elementos que componen lo que estamos tratando. Siguiente, por favor. Vamos a los aspectos de sanción. La sanción tiene dos ámbitos fundamentales, el ámbito penal y el ámbito administrativo. Y creo que hay que recordar lo que está ahí en la lámina. Son faltas administrativas y son delitos.
que están tipificados en el Código Integral Penal de nuestro país. Es decir, no solo pueden trabajarse dentro del ámbito administrativo, en este caso del Ministerio de Educación, sino que fundamentalmente tienen que ir al ámbito y derivarse al ámbito penal en nuestro país. A la fecha han sido entregadas a la Fiscalía General del Estado 385 resoluciones de casos archivados o suspendidos a su revisión. Quiero destacar este hecho porque cuando decimos entregados quiere decir que el ministro de Educación actual, aunque el ministro de Educación, el viceministro que nos acompaña aquí, Álvaro Sáenz, la viceministra Mónica Reynoso, la subsecretaria Fernanda Porras, nuestro coordinador jurídico, el doctor Marcelo Jaramillo, un constitucionalista que todo el país lo reconoce por sus méritos jurídicos. Hemos ido en forma personal a la Fiscalía General del Estado a entregar estas denuncias. Cuando una autoridad, en este caso del sistema educativo, va a la Fiscalía del Estado y deja estas denuncias, deja estos casos, tiene el carácter evidente de una denuncia que la hemos hecho a la Fiscalía General del Estado en 3 ocasiones, recogiendo los expedientes que hemos recopilado en el sistema de educación. Y no descartamos que tengamos que entregar más casos a la Fiscalía General del Estado en la medida que vayamos recopilando información que nuevamente es dispersa o no ha sido centralizada o no ha sido organizada debidamente. Hemos exigido a la Fiscalía General del Estado en forma formal y al Consejo de la Judicatura que estos delitos tengan un tratamiento prioritario, sean investigados y juzgados en forma ágil y oportuna por parte de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Hemos nosotros solicitado a la Contraloría General del Estado los exámenes especiales de ejecución de proyectos, programas, campañas relacionadas con violencia y auditorías administrativas a los procesos de selección de personal mediante memorando que aparece ahí, donde le hemos pedido a la Contraloría la propia intervención en estos casos. Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado 1.374 casos de violencia sexual hasta mayo del 2018 que han sido cometidos fuera del sistema educativo. Es decir, no solo hemos entregado los casos que hemos receptado de, como señalábamos en la anterior estadística, de los casos de ocurrencia al interior del sistema educativo, sino que también hemos entregado los casos que están fuera del sistema educativo a la Fiscalía General del Estado para que actúe. Siguiente, por favor. El recurso extraordinario de revisión ha sido una medida extraordinaria que nosotros hemos empleado en el sistema educativo. El recurso extraordinario de revisión implica el proceso de recurrir los actos firmes en vía administrativa cuando ocurre elementos o documentos nuevos destinados a enmendar un error. Esto es corregir un error judicial, enmendando una sentencia condenatoria que se encuentra ya ejecutoriada. Este es el recurso que nosotros hemos utilizado en el ámbito administrativo. ¿Por qué es importante este recurso? Porque mediante este recurso nosotros hemos podido ir hacia atrás en casos que ya fueron sancionados administrativamente. Pero ¿qué es lo que pasaba con estos casos o con este tipo de sanciones? Lo que ocurría es que las sanciones tipificaban, en algunos casos, separación del docente. Una simple separación administrativa frente a casos de delito sexual. Multas pecuniarias de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural de nuestro país, que ascendían al 10% del salario mínimo vital. Es decir, actos absolutamente negligentes actuados por la vía administrativa. Nosotros hemos recuperado esos 292 recursos extraordinarios, hemos puesto en la revisión del sistema educativo y hemos actuado, digamos, sancionando. Entiendo, doctor Jaramillo, que hemos sancionado en 38 de los 40 recursos que hasta el momento hemos revisado, que han implicado la desvinculación de docentes del sistema educativo. Es decir, hemos ido hacia atrás. Siguiente, por favor. Este es todos los elementos de fortalecimiento de normativa que nosotros hemos realizado en este año.
Yo no quiero ir mucho por el lado de la izquierda, porque el lado de la izquierda, digamos, ya son los protocolos, los que están establecidos, que ustedes fueron debidamente informados en el informe que hicimos a la Comisión AMPETA, sino más bien ir precisando por qué es importante esos protocolos. Por ejemplo, el primer protocolo, creo que responsabilizamos a las personas a la no denuncia, es decir, hay una responsabilidad de la persona que tiene que realizar la denuncia una vez que conoce el caso, llámese persona del Departamento de Consejería Estudiantil, llámese inspector, llámese… Solamente, mil disculpas, ministro. Les pedimos que nos ayuden con guardar silencio y no distraer la atención de quienes están primero exponiendo y también de quienes están interesados en escuchar. Gracias por la colaboración, especialmente me ayudan en la parte de atrás. No sé si Gaby podría hacerse cargo de ayudarme para no estar interrumpiendo. Y muchas gracias. Gracias, ministro. El segundo protocolo hace relación a las medidas de prevención para todas las instituciones educativas. Ahí están los protocolos, las fechas. El tercero hace relación a la eliminación del traslado del sumario a otras instituciones educativas. Recuerden que eso se permitía y justamente eso rompimos con el recurso de revisión. Suspensión de funciones inmediatas del miembro denunciado. El cuarto hace relación a disponer que la información es pública y que no hay reserva en los casos de vulneración de derechos, es decir, cualquier ciudadano de nuestro país puede acceder a toda la información que disponemos. El quinto hace alusión a los recursos extraordinarios de revisión a todos los casos que han sido archivados o que no han sido sancionados de acuerdo a la normativa. Y finalmente la declaración juramentada ante notario de no haber estado vinculado en algún sumario administrativo ni ningún proceso judicial por delitos sexuales, es decir, los no antecedentes de violencia sexual para cualquier tipo de concurso o nombramiento que ocurra en el sistema educativo nacional. Siguiente, por favor. Aquí hay un conjunto de evaluaciones que hemos venido haciendo de la normativa, que era una de las preocupaciones de ustedes, de los miembros de la Comisión AMPETA, en una de las preguntas que nos hicieron al Ministerio, es decir, además de la norma, digamos, qué estamos haciendo para que la norma se cumpla y qué podemos hacer para que la norma mejore, que siempre hay capacidad de mejora, evidentemente, en normas que son hechas por nosotros. Entonces ahí aparecen un conjunto de elementos de mejoras de protocolos de acción, el deber de denunciar por parte de la comunidad educativa, la inclusión del principio de prioridad absoluta, la publicación de la ruta de bolsillo en casos de violencia sexual, es decir, un protocolo mucho más expedito que permite una actuación más rápida, tomando en cuenta que a veces se aduce y se critica que los protocolos son unos instrumentos, digamos, de papeles que son inentendibles o difíciles de aplicar. Hemos tratado de simplificar la ruta de la denuncia, la actualización y difusión de 4.500 ejemplares de protocolos de actuación. Respecto a los análisis de protocolos y procedimientos administrativos, tenemos una consultoría con apoyo de la UNICEF que nos ha permitido identificar los nudos críticos de esos protocolos y romperlos, análisis de expedientes en coordinaciones zonales, contratación de 18 psicólogos y 9 abogados para que nos ayuden con todo el procesamiento que realiza el área jurídica del Ministerio de Educación. Hemos enviado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entiendo que la Asamblea y la Comisión de Educación la va a tratar luego de la aprobación de la LOES, donde se incluye como requisito de acceso a la carrera docente no contar con antecedentes penales o judiciales. Hemos incluido el capítulo de DESE y el Código de Conducta, y esto también es importante porque fue un pedido de ustedes, reiterado por parte de la doctora Silvia Salgado, de que emitamos que incluyamos los temas de violencia y motivemos en las mallas curriculares de las carreras relacionadas con la formación de nuestros docentes, es decir, pedagogía, psicología, trabajo social y derecho, que de una u otra manera son carreras afines para la actividad de los docentes ecuatorianos.
Ustedes saben que en el CES, en el Consejo de Educación Superior, nosotros tenemos una delegada. Esa delegada nuestra planteó al CES la incorporación de los temas de violencia en las mallas curriculares. Esto fue aprobado y emitida la resolución el 21 de marzo de este año. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El tercer punto son los aspectos de restitución de derechos. Ahí están los números, digamos, que hablábamos anteriormente. Yo quisiera empezar, antes de ir a los números, primero solidarizándonos con las víctimas de abusos sexuales y con sus familias. Yo he reiterado cada vez que he podido reunirme con las víctimas, con sus familias, que tienen todo el apoyo del Ministerio de Educación, todo el apoyo especializado, profesional, humano, y nuestro compromiso para restituir derechos que quizás no son restituibles nunca, pero que las leyes internacionales y las leyes nacionales nos obligan a hacerlo, en los dos ámbitos fundamentales. Primero, en los ámbitos de sus derechos de estudio, en algunos casos, y en sus derechos a tener acompañamiento psicológico adecuado. Hemos acompañado a las víctimas en todo lo que tenemos al alcance como andamiaje del Estado, como Ministerio de Educación, con la finalidad de garantizar la permanencia y protección de las víctimas en el sistema educativo y promover una cultura de paz y construcción de espacios educativos seguros, libres de violencia. Creo que el sistema educativo, después del remesón tan duro que sufrió el año pasado, es obligación también nuestra de recuperar la confianza en el sistema educativo. El sistema educativo es un sistema profesional y aprovecho aquí para dar un mensaje una vez más de que cuando hablamos de delitos no nos estamos refiriendo a todo el magisterio ecuatoriano, ni a todos los trabajadores de ahí, ni a todos sus estudiantes, dependiendo la tipología del delito. Estamos refiriéndonos a un segmento de delincuentes, porque esa es la palabra, que no merecen ser llamados docentes. El sistema educativo es un sistema grande, consolidado, formado, donde los docentes hacen cursos de especialización, se forman en las universidades nuestras, donde todos nos hemos formado, en la Universidad Ecuatoriana, hemos estado con nuestros compañeros profesores, se forma para actuar sobre la vida y sobre la educación. Entonces, la abrumadora mayoría de nuestros docentes son personas que nos ayudan a gestionar, controlar y hacer prevalecer los derechos de nuestros estudiantes. Y hemos tenido el respaldo de nuestros docentes, del gremio organizado, aprovecho aquí para decirlo en forma pública, del gremio organizado de maestros, que ha tenido un comportamiento ejemplar para actuar con nosotros en todas las campañas de prevención y evidentemente de acompañarnos también en el respaldo político-social cuando hay que ejercer también la sanción, que en este caso es absolutamente necesario. Ahí está el número de víctimas que actualmente cuenta con un plan de acompañamiento y ahí están otros de los puntos que ustedes también nos preguntaban en su carta, cuáles son las unidades educativas que se encuentran intervenidas en este momento. Vamos a ir a la siguiente lámina donde aparecen las 8 unidades educativas. Ahí están las fechas de intervención. Se puede observar claramente que en muchos de los casos hemos intervenido durante este último año por la gravedad de la situación, de las situaciones que se han presentado en las distintas unidades educativas. Como ustedes saben, la intervención de una unidad educativa es una intervención extraordinaria en el sistema educativo, es decir, no es un acto usual que hay en el sistema educativo, responde a necesidades urgentes, es perentoria, quiere decir que es una intervención ocasional, e intervenimos, digamos, como autoridades en los distintos territorios, nombramos un interventor, ese interventor tiene que sanear los distintos problemas que detectamos en esas unidades educativas, sean desde el ámbito administrativo, sean desde el ámbito de funcionamiento interno alrededor de sus procesos de democracia interna, sea alrededor de desórdenes que pueden haber en los nombramientos o en algunos de los casos de vulneración de derechos, como hemos tenido que actuar en casos recientes de incluso unidades educativas absolutamente prestigiosas dentro de una lógica social, pero que al interior de esas unidades educativas existían un conjunto de denuncias bastante bien sólidas y documentadas. Siguiente, por favor.
En este cuarto punto aparecen todos los elementos de prevención. Simplemente quiero dejar esa lámina ahí para no ir relatando cosas que quizás todas las estamos viendo en este momento en la lámina y que incluso nos pueden ayudar a agilizar la presentación. Tanto el informe escrito lo tienen ustedes, de esta presentación que puede estar actualizada respecto a los últimos 15 días en los números, en la información, obviamente queda aquí en la asamblea, pero ahí aparecen todas las estrategias que nosotros hemos empleado para prevenir la violencia. Y la frase que aparece ahí en el lado izquierdo creo que nuevamente nos orienta, digamos, a la necesidad de plantear esto como un problema de construcción social. Es necesario deconstruir esas prácticas que naturalizan la violencia al interior de las instituciones educativas, que aparecen como prácticas usuales o cotidianas y sobre las cuales nosotros no nos alarmamos en todos los aspectos que marcan los temas de violencias. Ahora estamos tratando, porque ustedes, esa es su función, digamos, de la Comisión Especializada AMPETRA, tratar los temas de delitos sexuales a propósito del caso tan duro que fue el caso AMPETRA aquí en la ciudad de Quito, pero les quiero recordar que no es la única tipología de violencia que tiene el sistema educativo, no es la única. Nosotros tenemos casos de acoso sexual, tenemos casos de bullying, tenemos casos de violencias entre pares, tenemos casos de violencias entre estudiantes y profesores, tenemos uso de estupefacientes y alcohol en las unidades educativas, tenemos riñas callejeras en las unidades educativas, tenemos violencia de distinta índole en nuestras unidades educativas. Y lo peor que puede hacer, y lo peor que podríamos hacer, es decir que no hay esto, que no ocurre esto, y que mi plantel está exento de esto. Lo que mejor que podríamos hacer es enfrentar esto, y decir, a partir de una realidad, creo que tiene que venir la construcción de la política pública y las acciones al respecto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí está también otro elemento que creo que nos interesa mutuamente, que es de la actoría juvenil, es decir, cómo los propios jóvenes dan respuesta a las situaciones de violencia. Nuestra juventud, y eso para quien tiene el gusto de estar al frente de un Ministerio de Educación, quizás lo que siempre nos genera a nosotros combustible de actuación es saber para quién estamos trabajando para ellos, para nuestra niñez y adolescencia. Y cuando uno trabaja para la niñez y adolescencia se da cuenta también el carácter propositivo que tienen nuestros niños y adolescentes. Ellos mismos nos ayudan a ensamblar cosas, a hacer planteamientos que tienen que ver con las temáticas, y ahí están la actoría que ellos van teniendo también en las campañas y en las estrategias de prevención. 770.800 adolescentes han participado en distintos diálogos para la prevención de la violencia sexual en nuestros planteles educativos, con personal especializado, con recursos adecuados, con aspectos que tienen que ver con su interiorización de procesos. Evaluamos, conversamos y creo que vamos generando una cultura de irradiación para defendernos y tener una convivencia en paz en nuestras unidades educativas. Siguiente, por favor. Aquí hay otro elemento también que es muy importante en los aspectos que estamos tratando, que es la inclusión curricular. Ahí están los contenidos de prevención incluidos en textos escolares de ciencias sociales, de educación ordinaria, en temáticas de igualdad de derechos, prevención de la violencia, personajes emblemáticos femeninos, imágenes no discriminatorias por motivos de discapacidad, etnia, género, contenidos de prevención incluidos en el programa tan emblemático que estamos realizando en este momento en el país, el programa Todos ABC de Inclusión. Recuerde que tiene 200.000 inscritos desde octubre del año pasado. Es un programa de alfabetización, educación media y conclusión del bachillerato. En las cartillas de alfabetización que estamos empleando, un método ecuatoriano propio, hemos incluido temas que son fundamentales, como el embarazo adolescente, prevención de violencia y construcción de proyectos de vida. Hay inclusión de textos escolares para educación extraordinaria desde octubre del 2018 para alfabetización y básica superior. 40.000 estudiantes han sido beneficiados. Mediante talleres con las editoriales hemos transversalizado los enfoques de textos e imágenes no discriminatorias que respondan a la realidad sociocultural del país. Hemos implementado la hora pedagógica desde el régimen Sierra 2018-2019 en los temas preventivos. Vamos a la siguiente, por favor.
Ahí hay algunos elementos de desarrollo investigativo que también deben ser parte de nuestro quehacer. Recuerden que en el año 2015 el Ministerio de Educación hizo el primer estudio sobre acoso escolar. Fue publicado por The World Vision, el UNICEF y el Ministerio de Educación. Vamos a actualizar ese estudio con una línea de base para este año. Esto vamos a hacerlo en noviembre del 2018. Vamos a aplicar la encuesta nacional sobre violencias contra niños y adolescentes. Vamos a hacer, estamos trabajando en una certificación de escuelas seguras y estamos haciendo una revisión de la encuesta de factores asociados, donde hemos tenido la participación de todas estas entidades que aparece al final, el INEVAL, CENACYT, para la actualización del examen Ser Bachiller. Siguiente, por favor. Aquí están algunas de las campañas, no les voy a poner, pero que forman parte de los temas preventivos que los hemos desarrollado con Naciones Unidas. La campaña Superhéroe, siguiente. Conviértete en superpadre, protegiendo a tus hijos del abuso sexual. Y finalmente hay algunos temas de articulación interinstitucional. Ahí simplemente una recordación de por qué se formó esta comisión interinstitucional. Nosotros la pedimos al presidente de la República, el presidente de la República la formalizó el 6 de noviembre del año pasado. La comisión interinstitucional es del trabajo de todas las entidades del Estado. Está la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, las distintas defensorías que existen en nuestro país, los distintos ministerios que están comprometidos con la temática de violencia sexual, el Ministerio de Salud, el CENACYT, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, evidentemente Educación, la Comisión Especializada AMPETA, que ha participado a través de sus miembros. Ustedes mismos han participado en algunas de las reuniones de esta comisión interinstitucional de alto nivel. Hemos realizado 3 reuniones interinstitucionales y ahí están algunos hitos ya del trabajo de esta comisión. Primero, tener ya un sistema de información homologado, un procedimiento único para los casos de violencia sexual, el convenio con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para fortalecer la atención a las víctimas, convenios de articulación para fortalecer la estrategia de prevención y un modelo de atención integral en salud con la comunidad educativa. La siguiente lámina, por favor. Adicionalmente, hemos trabajado en una mesa con las organizaciones y colectivos sociales. Esto lo empezamos a hacer el año pasado, el 26 de octubre, cuando realizamos la primera reunión, donde analizamos la problemática desde la visión de las organizaciones y colectivos sociales. Hemos realizado 3 reuniones. Yo destaco como uno de los principales hitos, no es el único, obviamente toda esta exposición es un resumen de acciones, el código de conducta que norma los comportamientos apropiados e inapropiados para los docentes. Por último, sigamos los últimos pasos. Ahí están algunas acciones y ahí están algunos próximos pasos que nosotros debemos dar desde los grupos de gestión interinstitucional. Primero, avanzar en las auditorías educativas, trabajar esto en coordinación con el MIES y el Ministerio de Salud para firmar un convenio para fortalecer el modelo de atención integral y un acuerdo en el caso del MIES para fortalecer la regulación de los centros de regulación y de desarrollo infantil de niños menores de 3 años, como una búsqueda de articulación de política pública, que también era otro de los pedidos que ustedes nos plantearon. Con esto también quiero decirles, y no porque estemos aquí en el seno de la Asamblea, que también sus pedidos, sus recomendaciones y sus actorías nos han ayudado a nosotros para perfilar de mejor manera la acción pública del Ministerio. Siguiente, por favor. Finalmente, digamos, con eso quisiera concluir, nuestra estrategia Más Unidos, Más Protegidos, que se basa en la transparencia de información, sanción, restitución y prevención, debe continuar en el sistema educativo. Pero ante todo, porque así lo exige la conciencia popular, hay que perseguir la impunidad y procesar a todos los acusados. Queremos sentar precedentes para que todos sepan que la niñez y juventud es sagrada para quienes sí creemos en un Ecuador justo y solidario, un país de todos. Cualquier pregunta que ustedes tengan a bien realizarnos, con gusto intentaremos contestar. Me acompaña un equipo especializado, técnico, que indudablemente les voy a pedir
el acompañamiento a algunas de las respuestas que ustedes y preguntas que ustedes tengan. Gracias.